Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta emisión de Venezuela, desde una perspectiva de derechos humanos, noticias del país analizadas desde una perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancur, soy abogado, soy activista de derechos humanos, realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Este programa está compuesto por dos partes. Una primera sección que está dedicada a noticias sobre derechos humanos y una segunda parte dedicada a educación en derechos humanos. Toda esta semana hemos estado hablando del derecho humano a la educación. Hoy vamos a trabajar un tema muy especial que es la inteligencia artificial y el derecho a la educación analizada desde una perspectiva de los derechos humanos. Sobre esto estaremos hablando en la segunda parte. La agenda informativa tiene que ver con cómo va el proceso para la postulación a Fiscalía General de la República y a Defensoría del Pueblo, cómo están las actividades de los familiares por la libertad de los presos políticos. También estaremos hablando de una denuncia que hicieron hoy trabajadores ante el Ministerio Público y un pronunciamiento de la abogada y familiares de los policías metropolitanos que ya llevan 23 años encarcelados por los sucesos de Puente Llaguno. Empiezo con la primera noticia. La primera noticia tiene que ver con cómo va el proceso para designar a quien va a presidir la Fiscalía General de la República y quien va a presidir la Defensoría del Pueblo. Recordemos que la Asamblea Nacional, en algo que se ha definido como jurídicamente equivocado por varios juristas de derecho constitucional, han indicado que esta prórroga de 48 horas que abrió la Asamblea Nacional, luego de haber cerrado el proceso de postulaciones, pero esa prórroga concluyó ayer en la tarde, hoy la Asamblea Nacional dio a conocer el nuevo listado de nuevos postulados. Para la Fiscalía General de la República hubo 3 nuevas postulaciones. Para Defensoría del Pueblo hubo 18 postulaciones. Es decir, en esta prórroga de 48 horas que abrió la Asamblea Nacional, se inscribieron, postularon sus nombres 21 personas. 3 para la Fiscalía General de la República, 18 para la Defensoría del Pueblo. En el caso de las postulaciones a la Defensoría del Pueblo hay 2 que en lo personal quiero destacar. La primera tiene que ver con la postulación del comunicador social Vladimir Villegas, ampliamente conocido en el país, periodista, fue embajador de Venezuela en la República de México. Tengo entendido que también fue vicepresidente de la República. Es una persona con amplios vínculos con sectores tanto pro gobierno como pro oposición. Hay que reconocer que sus programas de radio, sus programas en las redes sociales han estado abiertos siempre a los activistas de derechos humanos para exponer las distintas situaciones de derechos humanos. Él también participó, en procesos relacionados con la defensa de derechos humanos en el país. Por lo tanto, de estos 18 postulados a la Defensoría del Pueblo, quizás el más conocido. La otra persona es Egle González, profesora de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Derecho, es experta en Derecho Administrativo. Ella también postuló su nombre para la Defensoría del Pueblo. Realmente de las 3 personas que se postularon a la Fiscalía no tengo mayores referencias. El hecho es que
en estas nuevas postulaciones que dio a conocer la Asamblea Nacional. No dio a conocer cuál va a ser el procedimiento en lo adelante, porque parte de lo que han criticado las organizaciones de derechos humanos y algunas individualidades en el país es que no se ha dado a conocer el baremo, es decir, sobre cuáles criterios, y además deben hacerse públicos estos criterios, se va a escoger a quién es y quién va a presidir la Defensoría, quién va a presidir la Fiscalía. Hasta ahora no tenemos baremo. De hecho, para el día de hoy, de acuerdo al cronograma que había establecido la Asamblea Nacional, hoy, 27 de marzo, iba a ser la designación de quienes van a dirigir a estas dos instituciones. Se hizo pública el listado de los nuevos postulados, pero no se dijo nada cómo va a ser el proceso, para cuándo la Asamblea Nacional va a realizar la plenaria, mediante la cual, con el voto calificado de los diputados y diputadas, haga las designaciones. Todo muy irregular, sin cumplir los mandatos de la Constitución. Recordemos que hemos señalado acá, se creó un comité de postulaciones que no se estableció de conformidad con el mandato de la Constitución, que dice que debe estar conformado por representantes de la sociedad civil, por instituciones diversas que representen la sociedad venezolana. No, este es un comité de postulaciones con diputados tanto de oposición como de los partidos políticos pro gobierno, pero violando la Constitución. Tampoco conocemos el baremo. Bueno, así están las cosas. El hecho es que tenemos 21 nuevos postulados recordemos, si la memoria no me falla, 61 se habían postulado para la Defensoría del Pueblo. Se le suman entonces estos 18, y 73 se habían postulado para la Fiscalía General de la República. Se le suman estos 3. Eso es el conjunto de personas postuladas sobre las cuales tendrá que decidir la Asamblea Nacional en los próximos días. Cambiando de tema, nos vamos con las actividades de los familiares de los presos políticos. Ayer ellos convocaron a una procesión silenciosa, como le denominaron. Bueno, esa procesión se realizó hoy en horas de la mañana. La concentración fue a las 11 de la mañana en Plaza Venezuela. Se desplazó varias cuadras. La Anunciatura Apostólica, que era el destino final de la procesión, está a 3 cuadras, disculpen, está a 3 cuadras de la Plaza Venezuela. Se desplazó con la colaboración, vamos a decirlo así, de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, que estuvieron presentes, estuvieron parando el tráfico para que la procesión pudiera desarrollarse sin ningún tipo de inconveniente. Esta procesión llegó a la Anunciatura Apostólica. La Anunciatura Apostólica es, para decirlo en términos más sencillos, es la embajada del Estado del Vaticano en Venezuela. Recordemos que en Italia, en Roma, funciona el Estado del Vaticano. Un Estado bastante pequeño, pero es un Estado y tiene sus embajadas. Bueno, las embajadas son las nunciaturas apostólicas, y vamos a decirlo en términos sencillos para que se entienda, el nuncio apostólico sería como el embajador que tiene un país en otro país. Entonces, en este caso, el nuncio apostólico tiene las funciones, vamos a llamarlo así, de representar al Estado del Vaticano en Venezuela. Al finalizar la procesión, los manifestantes o los familiares dieron una rueda de prensa. Hubo bastante presencia de medios nacionales e internacionales, y finalmente fueron recibidos por el nuncio apostólico. Los voceros de los familiares indicaron que el nuncio mantuvo una actitud de mucha apertura para escuchar las solicitudes de los familiares de los presos políticos. ¿Cuál es la principal solicitud de los familiares?
solicitar la mediación del Papa, para ver si se logra que efectivamente en Venezuela se liberen todos los presos políticos. El Papa ha sido muy activo. En general los papas han sido activos en este tipo de situaciones. El Papa actual también lo ha hecho. Recientemente, por mediación del Papa, por sus gestiones, se logró liberar 51 presos políticos en Cuba. Fue anunciado incluso por el propio gobierno y por el Papa simultáneamente. También, como gestiones realizadas por el Papa, se ha logrado la liberación de presos políticos en Nicaragua, una dictadura muy férrea también, tanto la de Cuba como la de Nicaragua, y ahí el Papa ha mediado y se ha logrado la libertad de presos políticos. El hecho es que hoy la procesión terminó en la Nunciatura Apostólica, lo recibió el nuncio, y esperemos entonces los resultados de las gestiones que pueda hacer el embajador del Papa en Venezuela. Hablando también de presos, vamos a hablar de unos presos que tienen muchos años detenidos. Estamos hablando de los policías metropolitanos, 3 que todavía continúan encarcelados. Realmente cuando inició el proceso judicial contra ellos eran un poco más, si la memoria no me falla, eran 6. Hay 3 que llevan 23 años encarcelados. Ellos ya deberían estar en libertad si se cumpliera la ley por los beneficios que se establecen en las leyes cuando tienes buena conducta, cuando estudias, por estos procesos de conmutación de pena por actividades que se hagan en la cárcel. Ya ellos deberían realmente estar en la calle con sus familiares, pero recurrieron a solicitar la amnistía a partir de este planteamiento que se ha hecho desde el gobierno nacional, que se quiere garantizar convivencia y paz. Bueno, la solicitud de amnistía para los policías metropolitanos le fue negada por el tribunal. Hoy dieron una rueda de prensa a su abogada Terel Malavé, una destacada abogada profesional del derecho que ha acompañado muchos procesos judiciales relacionados con los presos políticos. Ella también ha sido perseguida, no ha sido presa política, pero ha sido perseguida, y dio esta rueda de prensa con los familiares de los policías metropolitanos denunciando este resultado de la solicitud de amnistía que le fue negada. Y como afirmaron en la rueda de prensa, es un resultado que no ayuda ni a la convivencia ni a la paz, como también lo han planteado, por ejemplo, recientemente los 3 defensores de derechos humanos, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, a quienes también se les negó el beneficio de amnistía para adquirir libertad plena, porque ya ellos, en el caso de Javier Tarazona, salió recientemente excarcelado, su hermano había sido excarcelado ya hace unos 3 años y Omar García también, pero ellos solicitaron ser beneficiarios de la ley de amnistía para adquirir libertad plena. Se les negó, ellos apelaron la decisión, vamos a ver el resultado de la apelación. El hecho es que a los policías metropolitanos también se les negó. Cambiando de tema, esta vez nos vamos a ir con los trabajadores. ¿Qué están planteando los trabajadores? Bueno, además de que ya anunciaron que habrá una jornada nacional de protesta también en abril en preparación para el 1 de mayo. No hay todavía detalles de esta nueva jornada nacional de protesta que se está convocando para el mes de abril, pero lo que sí es cierto es que hoy integrantes del Comité Nacional del Conflicto, que abarca a varias centrales sindicales, a varias organizaciones sindicales del país, ellos se acercaron a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, aquí en Caracas, entregaron un documento
¿Qué dice el documento? En primer lugar, denuncian los obstáculos que se han venido colocando para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. En el caso de Caracas, el hecho de que se convoca una actividad por parte de los trabajadores y el gobierno convoca una acción paralela. Además ponen cornetas a todo volumen, ponen tarimas en la ruta que ha sido definida por los trabajadores para impedir que los trabajadores puedan desplazarse. Concentran en esas tarimas, en la última oportunidad, la concentración, la convocatoria que hubo para el 23 de marzo, colocaron 3 tarimas a lo largo de la avenida Universidad y concentran personas vinculadas a el gobierno, impiden que se desplace la movilización, además colocan cornetas a todo volumen, impidiendo incluso hasta que los dirigentes sindicales puedan dar tranquilamente declaraciones ante los medios de comunicación. Bueno, denunciaron este tipo de prácticas que atentan contra el derecho a la manifestación pacífica que está contemplado en el artículo 68 de nuestra Constitución. También denunciaron porque hubo un hecho muy grave en esta concentración que hubo el 23 de marzo, y es que hubo presencia de colectivos intimidando, incluso agredieron a algunos de los manifestantes. Los grupos colectivos han estado un poco de bajo perfil, hay que decirlo, están dedicados a hacer negocios, porque ahora son pequeños o grandes emprendedores, lo que más les interesa ahora son la cantidad de negocios que tienen. Pero el hecho es que habían estado, digamos, relativamente tranquilos ante las distintas protestas que se venían realizando, pero el 23 no estuvieron tranquilos. Amenazaron a los manifestantes, agredieron a algunos de los manifestantes, había una presencia significativa frente al Ministerio Público casualmente. El hecho es que también se denunció esta situación en la cual aquí puede decir usted es un mentiroso, mentira, lo de Eduardo Sánchez, saludos Luis Eduardo. Bueno, yo estuve presente, no me puede decir mentiroso, estuve presente, conozco además personalmente algunos de los integrantes de los colectivos, no sé si tú conoces, yo conozco varios integrantes de los colectivos, tengo con algunos de ellos buena relación, pero ahí estaban, los vi su actitud, vi su intimidación, vi las tarimas, participé en la marcha, había una tarima muy cerca de la Plaza Morelos, posteriormente una exactamente frente a la Fiscalía y la otra donde está el metro. Pero yo respeto su opinión. Esa que tú estás diciendo, Luis Eduardo Sánchez, es la protesta del 25. Esa es del 25. Es que hubo 2 protestas, a lo mejor está equivocado, pero hubo una protesta que salió el 23, la concentración se convocó a Parque Carabobo. Gracias por tu comentario porque me permite explicar un poco más. Hubo una convocatoria que fue la Jornada Nacional de Protesta para el día 23 que se realizó en 21 estados del país, la concentración en Parque Carabobo, y hubo otra convocatoria por otro grupo de organizaciones sindicales y por el movimiento estudiantil que salió de la UCB, recorrió los alrededores de la Universidad Central de Venezuela, y también fue una jornada, digamos, nacional de protesta porque se realizó en 9 estados del país. El hecho es que, más allá de eso, los trabajadores del Comité Nacional del Conflicto presentaron hoy esta comunicación ante el Ministerio Público. Bueno, con esto finalizamos la parte que tiene que ver con noticias, y viene la segunda parte. Recuerden que en esta transmisión que yo hago todos los días, no todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, está compuesta por una parte informativa, noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos, y una segunda parte que tiene que ver con educación en derechos humanos. Toda esta semana hemos estado hablando del derecho humano a la educación. Hoy, como les prometí, vamos a hablar de un informe muy interesante que hizo la relatora de Naciones Unidas
para el derecho a la educación. Explicaba en semanas atrás que los relatores son funcionarios independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para monitorear una situación de derechos humanos en el mundo. Tenemos una relatoría sobre ejecuciones extrajudiciales, una relatoría sobre el derecho humano al agua, una relatoría sobre las personas adultos mayores, que por cierto los comités de jubilados y pensionados han dirigido comunicaciones a esta relatoría, una relatoría sobre el derecho a la educación, varias organizaciones sindicales también han dirigido comunicaciones a esta relatoría sobre el derecho a la educación, y tenemos relatoría sobre el derecho a la mujer, relatoría sobre el derecho a las personas con discapacidad. Es decir, son un conjunto de relatorías cuyos funcionarios son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La relatora especial sobre el derecho a la educación no solamente presenta un informe anual, sino que elabora informes temáticos. Bueno, ella elaboró luego de haber consultado ampliamente a expertos a nivel mundial sobre el tema de efectos de la inteligencia artificial en la educación. ¿Favorece o no la inteligencia artificial el acceso a la educación? De esto vamos a estar conversando. El informe de la relatora, ustedes lo pueden buscar, muy interesante, se los recomiendo que lo busquen en internet, en Google. El informe se llama Uso de la inteligencia artificial en la educación desde una perspectiva de derechos humanos. Uso de la inteligencia artificial en la educación desde una perspectiva de derechos humanos. Este informe de la relatora de Naciones Unidas, la pakistaní Farida Shakib, es muy interesante. ¿Qué nos dice? Vamos a ir hablando de esto relacionado a inteligencia artificial y derechos humanos. En el informe nos dicen que la inteligencia artificial está basada en máquinas, en algoritmos, y que a partir de insumos que reciben estas máquinas, estos algoritmos, se generan una serie de productos como predicciones. Recordemos que, por ejemplo, con inteligencia artificial se hacen ahora las predicciones del tiempo, eso que vemos en televisión con frecuencia o en la radio que nos anuncian, va a llover, no va a llover, eso ahora se hace con mucha ayuda de la inteligencia artificial, también predicciones en términos de desarrollo económico, incluso hasta proyecciones electorales se hacen también con el uso de la inteligencia artificial. Pero bueno, nos dice el informe que la inteligencia artificial entonces es un sistema basado en máquinas con una serie de algoritmos que los humanos, esto es importante, le damos información para que nos dé unos productos que son predicciones, que son recomendaciones a través de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos mucha información, decisiones que se pueden tomar con la inteligencia artificial. Se pueden hacer muchas cosas de comunicaciones, cartas de amor. Esto, digamos, era muy simple y poco romántico, ¿no? Que un enamorado le diga a la inteligencia artificial que le haga una carta de amor para mandársela a una enamorada, y que la enamorada recurra a la inteligencia artificial para contestarle al enamorado. Se pierde, digamos, el amor, pero la inteligencia artificial nos permite producir documentos, nos permite que usted agarre un libro, por ejemplo, en PDF, y le pida a la inteligencia artificial: resúmeme este libro que tiene 360 páginas, yo quiero un resumen de tan solo 8 cuartillas, que serían unas 8 hojas a carta, ¿no? La cuartilla es mucho más pequeña en contenido que una hoja carta, pero te lo reduce en cuestión de segundos. Bueno,
Y dice que esto que produce la inteligencia artificial, máquinas a las cuales nosotros le damos información, contribuye a que se incida en entornos físicos y en entornos virtuales y que se produzcan transformaciones. Algo muy importante que nos dice la relatora, acuérdense que estamos hablando del informe que hizo la relatora de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, sobre inteligencia artificial, derecho a la educación y derechos humanos. Nos dice la relatora que nunca el proceso de digitalización, el uso de inteligencia artificial debe suplantar a la escolarización, donde la escolarización esté acompañada con el docente en términos físicos. Dice que es muy importante que se avance en todo el proceso de digitalización, en el uso de la inteligencia artificial, pero que los niños, sobre todo los niños, deben estar en las escuelas, porque más allá de la información, la escuela tiene otros propósitos. ¿Qué otros propósitos tiene la escuela? Que los niños socialicen, que los niños convivan, que los niños aprendan a tener tolerancia, que hagan amigos, y también la relación entre el alumno y el docente. Ayer, cuando teníamos a Jady Noria, que hoy no la he visto conectada, y ella, que es educadora especialista en niños con condición y atención especial, nos decía cómo un educador bien formado, un pedagogo, en todo lo que tiene que ver con atención a niños en condición especial, puede detectar incluso por la mirada de los ojos que un niño necesita una atención especial, y eso solo se puede lograr con ese contacto humano entre el estudiante y el educador. Por eso la relatora de Naciones Unidas nos dice: muy bien, hay que incorporar la inteligencia artificial, hay que incorporar la digitalización en los procesos educativos, pero nunca se puede sustituir por esa presencia física tanto del docente como del estudiante. Nos dice la relatora en su informe que, como ya expliqué, se realizó consultando expertos a nivel mundial también, y nos habla en el informe, por eso yo se lo recomiendo que ustedes lo busquen. Nos habla de distintas experiencias en distintos países, ya voy a hacer referencia a algunas, cómo se viene aplicando la inteligencia artificial en la educación, incluso en países latinoamericanos. Habla de casos muy concretos en Ecuador, por ejemplo, como en Ecuador se ha venido usando la inteligencia artificial en áreas específicas de la educación escolar, en niños y adolescentes. Bueno, nos dice la relatora que la inteligencia artificial ayuda mucho al docente y también al estudiante para planificar los estudios, en el caso del docente para elaborar los planes de estudio, para establecer las metodologías, para organizar los horarios, para facilitarle al docente el trabajo para hacer las presentaciones. Por cierto, que yo les quiero recomendar, si usted es una persona que con frecuencia hace presentaciones, le quiero recomendar una plataforma para hacer presentaciones que es gratuita y paga. O sea, la versión paga tiene más posibilidades de uso, pero la versión gratuita es muy buena, es la que yo uso. Se llama Gamma, G-A-M-M-A, Gamma. Excelente para hacer presentaciones. Usted en un minuto, usted le da el contenido y en un minuto le hace la presentación con imágenes. Usted también después la puede editar y poner las imágenes si usted tiene fotografías. Usted quiere poner sus propias imágenes, pero le recomiendo mucho, es gratis. Si usted, como digo, las quiere usar, si usted es educadora, la quiere usar para exponerle a los niños las clases con presentaciones, bueno, esta plataforma Gamma, G-A-M-M-A, la podemos conseguir en internet, es gratuita, la versión gratuita es muy buena,
es muy buena, yo se la recomiendo y es muy importante que ustedes la puedan usar. La pueden bajar, la pueden instalar, abren una cuenta y ahí pueden tener sus presentaciones, que además les sirve como una biblioteca también para ustedes tener sus presentaciones cuando necesiten las presentaciones. Bueno, todo esto es parte de la inteligencia artificial, como la inteligencia artificial nos facilita también nuestra actividad. Entonces dice la relatora que en el caso de los educadores la inteligencia ayuda a organizar los planes de estudio, las metodologías, los horarios, a hacer este tipo de presentaciones y otro tipo de mecanismos y métodos y metodologías que podemos usar para impartir clases. La relatora hace una advertencia y esto es muy importante. Por ejemplo, ella dice que hasta ahora no hay un estudio serio, responsable, que haya indicado, por ejemplo, cuáles son los efectos que ha tenido el uso cada vez más frecuente de tablets y de teléfonos celulares en los niños y adolescentes. Algunos lo usan para el aprendizaje, otros no tanto, pero dice, no se ha logrado todavía establecer los efectos negativos o positivos del uso masivo de teléfonos celulares y tablets. Recordemos que algunos gobiernos, de hecho lo tuvo el gobierno, por aquí dice no se escucha nada, ahora escuchan. Es raro porque voy a hablar un poco más alto. Ahora escuchan, por favor, me pueden decir, porque dice que no se escucha nada, pero si alguien me puede escribir, por favor, que dice que no se escucha, pero creo que es una sola persona que me está diciendo que no se escucha. No se escucha nada. Bueno. Y ahora no sé si me escuchan, pero bueno, voy a tratar de hablar un poco más alto. Hablar un poco más alto. El hecho es que la relatora de Naciones Unidas sobre el derecho el acceso a inteligencia artificial, su relación con el derecho a la educación, nos plantea que no hay un estudio, no se ha hecho un estudio serio y responsable todavía que nos indique los efectos negativos o positivos de que los jóvenes, los niños, los adolescentes tengan teléfonos celulares y tablets. Recordemos que hay gobiernos, lo tuvo el gobierno venezolano con las etiquetas, las computadoras Canal. Me disculpe que estoy aquí distraído porque aquí me dicen que no se está escuchando, pero es una sola persona la única que me está diciendo que no se escucha. El gobierno de Hugo Chávez lanzó esta política mediante el cual se distribuyó las computadoras Canaima. Entonces nos dice la relatora de Naciones Unidas, no hay todavía un estudio serio que nos diga que no me tiene aquí intrigado el amigo que me escribe que dice que no se está escuchando. ¿Alguien me puede escribir, por favor, si se está escuchando o no? Denme unos minutos, ya vamos a resolver esta situación. Me disculpan, aquí dice que no se está escuchando, pero bueno, ya vamos a resolver eso. Si por casualidad no se está escuchando, denme unos minuticos que esto lo vamos a resolver muy pronto. Bueno, ahora sí se debería escuchar. Ahora sí debería escucharse.
no hay ningún motivo por el cual no se vaya a escuchar. Ahora, bueno, sigo conversando sobre la inteligencia artificial y el acceso a la educación desde una perspectiva de los derechos humanos. Aquí dice excelente imagen, cero audio, pero creo que ahora sí debió haberse resuelto lo del audio. El amigo Antón, por favor, si me puede informar. Sí, ya tenemos el audio. Vamos a ponerlo por acá para ver. Vamos a ponernos acá el micrófono. Bueno, vamos a tenerlo por acá. Gracias, Antón, por la información. Pero bueno, lamento el inconveniente, aunque nadie más me ha escrito, pero bueno, Antón ya me dijo que ahora sí se está escuchando. Seguimos. El hecho es que poco a poco va mejorando. Gracias, Antón, por la información. Estamos con el informe de la relatora de Naciones Unidas sobre inteligencia artificial y el acceso a la educación, el derecho humano a la educación desde una perspectiva de derechos humanos. Bueno, vamos a seguir aquí. Dice la relatora de Naciones Unidas, nos dice, es muy importante que estemos alertas frente a una situación en la cual podamos tener una situación donde, como consecuencia del avance de la inteligencia artificial, se pueda generar una privatización indirecta de la educación. Recordemos que el artículo 103 de nuestra Constitución, 103 o 104, no recuerdo en este momento, nos garantiza el derecho humano a la educación, que la educación en los establecimientos públicos debe ser una educación gratuita. Entonces nos advierte la relatora de Naciones Unidas que pudiéramos estar frente a una situación en la cual se pudiera dar un proceso indirecto de privatización. ¿De privatización por qué? Porque la inteligencia artificial, el uso además de las tecnologías, se plantea una situación que tiene que ver en países como el de Venezuela, donde tenemos mucha diferencias económicas y sociales, más de 80% de pobreza. No todos los niños que van a la escuela tienen la misma capacidad económica, no tienen las mismas oportunidades, y en el caso de Venezuela, además, la diferencia entre Caracas y el resto del país, sobre todo con los apagones, con la falta de conectividad y continuidad en el Internet. Entonces, tenemos esta situación en la cual nos dice la relatora de Naciones Unidas, se puede generar una situación de, por un lado, privatización. ¿Y por qué privatización? Porque las empresas que ofrecen inteligencia artificial, todas estas plataformas que conocemos o que vamos a ir conociendo porque van apareciendo nuevas plataformas, nos llevan a una situación en la cual van amarrando, vamos a llamarlo así, las instituciones educativas a esas empresas que ofrecen tales servicios o al ciudadano común y corriente frente a esas plataformas que adquieren o que logran obtener de manera gratuita por un tiempo, pero después se las cobran. Entonces, esas plataformas pueden generar una situación de privatización indirecta de la educación pública, pero además también puede generar diferencias. Ocurrió, lo comentaba ayer, con la pandemia. En la pandemia, cuando se empezó a usar todas estas plataformas para dar clases vía internet, no era la misma condición en la propia ciudad de Caracas, quienes vivían, los estudiantes que vivían en urbanizaciones, los estudiantes que vivían en zonas populares,
No es la misma situación, el nivel de conectividad, de estabilidad de la luz eléctrica en Caracas y quienes están en el interior. Aquí hay personas conectadas que tienen que sufrir apagones de 5 o 6 horas, y esto afecta el derecho a la educación y por supuesto afecta también el uso de la inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar de aspectos muy positivos. Muy positivo, y le dije que hay países que han venido desarrollando programas de inteligencia artificial. ¿Cuál es el aspecto positivo? Por ejemplo, nos dice la relatora de Naciones Unidas con este informe que, por ejemplo, hay países como el Reino Unido que han desarrollado programas en conjunto con el sector privado para ayudar a estudiantes con discapacidad visual, ya sea que están totalmente sin posibilidad de ver o ven muy parcialmente, para que la propia inteligencia artificial, en la medida en que las personas van hablando, los profesores van hablando, va de manera simultánea. El programa se llama la voz de los dedos, es decir, como con el programa Braille, en la medida que el profesor va hablando, el estudiante puede ir detectando lo que se dice. Y nos dice también, por ejemplo, la relatora, que es muy importante la inteligencia artificial en la educación de niños que se encuentran en situación de solicitantes de asilo y de refugio en muchos países, que llegan a un país donde no conocen el idioma, y a través de la inteligencia artificial, los niños, los adolescentes, los adultos incluso, que están en escuelas, que están estudiando, pueden de manera simultánea que el profesor va hablando, la inteligencia artificial les va traduciendo. Entonces, el uso de la inteligencia artificial, fíjense cómo ayuda también. Lo habla en el caso de los pueblos indígenas, de los pueblos nativos, dice la relatora, más o menos igual, como la inteligencia artificial puede ayudar a que haya una mayor comunicación entre los nativos y la mayoría de la población, el que se incorporen las lenguas nativas. Aquí, por ejemplo, tenemos a los Yanomami con su propia lengua, los Yupa, los Pemones. La inteligencia artificial pudiera utilizarse en el sistema educativo para darle las clases a los niños indígenas en sus propias lenguas. También nos dice, por ejemplo, que la inteligencia artificial ha sido usada en otros países para garantizar que personas, por ejemplo, que tienen dificultades para poder socializar a través de la inteligencia artificial, se desarrollan programas que le permiten ir acercando a estas personas con dificultades al resto de las personas a través de unos procesos que se van programando y que le permiten atender situaciones como esta. Y pone otra cantidad de ejemplos, que se han desarrollado en Brasil, que se han desarrollado en Alemania, que se han desarrollado en distintos países. Por eso sigo recomendando que usted baje ese informe, lo lea, es muy importante. Inteligencia artificial, derecho a la educación desde una perspectiva de los derechos humanos. Dos aspectos que me parecen muy importantes. Una advertencia que hace la relatora de Naciones Unidas. La relatora nos dice que una situación que se puede presentar con el uso, de la inteligencia artificial es que los niños, los adolescentes, los adultos también que estudian,
puedan perder la capacidad de razonamiento y síntesis, porque para analizar una situación se recurre a la inteligencia artificial para que me dé la respuesta. Entonces, por eso dice que en el uso de la inteligencia artificial en las escuelas, los educadores deben estimular que los niños que usen la inteligencia artificial no pierdan la capacidad de razonamiento. Y yo pensaba, por ejemplo, un educador, muy bien, eso lo he discutido yo con amigos y amigas de educadores que a veces se resisten a usar la inteligencia artificial. Y yo, por ejemplo, les he dicho, bueno, ustedes pueden mandar una tarea donde los niños o los adolescentes busquen a través de la inteligencia artificial una determinada información. Vamos a suponer que busquen información sobre la batalla de Carabobo o sobre la situación económica y social de un determinado estado. Pero si tú generas en el aula de clase un debate, los niños se exponen, mandas a unos niños a investigar un tema y a otros a investigar un tema, que los niños expongan, que haya actividad dinámica en una aula de clase, no tienes por qué prohibir el uso de la inteligencia artificial, porque es luchar contra la corriente. Es decir, ya la inteligencia artificial se instaló, ya la estamos usando, la vamos a seguir usando. Los niños hay que educarlos en eso. Por eso, una de las recomendaciones que hace este informe dice la necesidad de la alfabetización digital, además para no generar brechas muy grandes entre quienes manejan las tecnologías digitales, quienes manejan la inteligencia artificial y aquellos que no la hacen. Eso es válido también no solamente para quienes estudian, para quienes estamos en labores de distinta naturaleza. Hoy los abogados hacen documentos jurídicos por inteligencia artificial, agarran varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y le dicen a la inteligencia artificial, por favor, de estas 10 sentencias que editó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dame un resumen, indícame cuáles son los principales elementos procesales que establecen las sentencias, estas 10 sentencias de la Sala Constitucional, y la inteligencia artificial en menos de un minuto te hace el resumen. Eso lo están haciendo los abogados, eso lo están haciendo los contadores también, con inteligencia artificial y algoritmos que están vinculados a ese tipo de profesión. Lo hacen los médicos también. Es decir, ¿por qué no vamos a negar a usar la inteligencia artificial? Lo que tenemos que darles es el uso correcto, el uso adecuado, y sobre todo que los niños, como lo dice la relatora de Naciones Unidas, no pierdan esa capacidad de razonamiento y esa capacidad de síntesis. Eso va a depender mucho de la metodología que nosotros usemos dando clase. Yo soy de criterio de que uno le puede mandar a los estudiantes a que hagan investigaciones usando la inteligencia artificial. Eso es como cuando usted como profesor hace una prueba a libro abierto. No sé si usted cuando estudió, si es profesional, estudió y hicieron una prueba al libro abierto. El profesor daba una pregunta. Usted no tenía esos estudiantes que se acostumbran a usar chuleta. No necesita chuleta, no necesita usar otras cosas. A libro abierto, a teléfono abierto, usa la inteligencia artificial si tienes, pero la pregunta que te voy a hacer es de análisis, de razonamiento. Esas son metodologías de hacer exámenes, además, muy apropiadas. Es decir, cuando tú me pones a los estudiantes no a estar memorizando, a analizar. Por eso a mí me gustaban los profesores que hacían exámenes a libro abierto, porque te obligan a razonar, te obligan a analizar, y después el profesor va a evaluar sobre la base del razonamiento. Entonces, eso nos dice la relatora de Naciones Unidas. Ojo, podemos y debemos utilizar la inteligencia artificial, pero tenemos que aplicar metodologías pedagógicas que permitan que los niños, los adolescentes, los adultos no pierdan su capacidad de razonamiento, su capacidad de análisis.
y nos habla de la necesidad de la alfabetización digital. ¿Y qué es la alfabetización digital? Que aprendamos de las tecnologías. Eso lo podemos hacer a título individual, pero también debe haber políticas públicas. Debería enseñarse en las escuelas desde muy pequeños al uso de las tecnologías, a ese proceso de alfabetización, pero no falta solamente que haya alfabetización digital. ¿De qué me sirve a mí que me digan que yo puedo usar la inteligencia artificial, que yo puedo usar determinadas plataformas para hacer análisis, para hacer proyecciones, para hacer cálculos, si no tengo internet, si no tengo luz para que el internet funcione, si no tengo la capacidad económica para pagar el internet? Entonces tiene que haber también, y esto lo vinculo entonces, porque los derechos humanos son integrales, lo vinculo al artículo 91 de la Constitución. Debemos tener los trabajadores salario suficiente para el trabajador y la familia. Si un trabajador tiene salario suficiente, puede pagar sin mayor complicación el internet, pero es necesario que el Estado garantice que la luz funcione. Por eso, entonces, la relatora, no lo estoy diciendo solamente yo, la relatora también hace esta relación, porque ella dice que se debe garantizar que haya buen internet y que haya luz para que el internet funcione. Y más nosotros que conocemos la realidad de nuestro país. Habla de dos elementos, esto tiene que ver también con nuestra privacidad. ¿Por qué? Porque a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, ponía la situación en un país, en este momento no lo recuerdo, donde se usaba la inteligencia artificial para el estudiante cuando entra a la escuela, es ahora sí recuerdo, en un municipio de Brasil. En un municipio de Brasil, las autoridades decidieron poner cámaras de reconocimiento de cara, así como existen en los aeropuertos que tienen los organismos de seguridad. Si alguien está solicitado, le ven la cara, ahí mismo hay una alerta. Bueno, estas autoridades de un municipio en Brasil pusieron cámaras en todas las escuelas a la entrada. Entonces los profesores no tenían que pasar la lista de asistencia porque la cámara iba reflejando de acuerdo al rostro, el estudiante tenía que mirar la cámara y ahí estaba reflejado: Pedrito González asistió de la clase, y al salir Pedrito González salió de clase a tal hora. Esto generó polémica porque se dice que esa acumulación de datos puede afectar la privacidad. Y lo que dice la relatora es: ojo, no es que ese tipo de prácticas puedan en sí ser malas, sino cuál es el uso que se le va a dar a esas imágenes, por cuánto tiempo van a estar esas imágenes, cuál es la seguridad de que esas imágenes no sean robadas, y después por inteligencia artificial las imágenes de esos niños puedan ser usadas con malos fines. Y por eso entonces hablaba de la importancia de la protección de datos, pero también de no invadir la privacidad. Nosotros tenemos derecho a la privacidad. La inteligencia artificial es muy buena, bienvenida a la inteligencia artificial, pero ojo, necesita una barrera, necesita la barrera de garantizarnos a nosotros también nuestra privacidad, la de la familia, y por eso la relatora de Naciones Unidas hace esa advertencia muy, muy importante. Pero fíjense que en ese municipio de Brasil se instalaron esas cámaras para que los estudiantes los profesores no tengan que estar pasando el listado, pero tiene también sus aspectos negativos. Ya para finalizar, dos elementos que me parece muy, muy, muy importantes. Tiene que ver con una sugerencia o una recomendación que hace la relatora de Naciones Unidas en este informe sobre inteligencia artificial, derecho a la educación desde una perspectiva de derechos humanos. Dice que
Ella recomienda que los sistemas educativos deben ser sistemas educativos híbridos, es decir, donde haya un uso intensivo, adecuado y que vaya avanzando cada vez más de la inteligencia artificial, de las tecnologías para la información, para la educación, acompañada de la presencia de los educadores, de los estudiantes, lo que explicaba antes, que ella dice, el niño o el adolescente necesita estar en la escuela, necesita establecer relaciones personales. No solamente se trata y se va a la escuela para tener conocimientos, sino también para establecer relaciones personales, para establecer convivencia. Entonces nos dice que lo mejor es que la educación sea híbrida. Esa es una primera recomendación. Y otra recomendación dice que muy importante, todos los avances tecnológicos, muy importante el avance de la inteligencia artificial en la educación, pero ojo, el Estado tiene que atender las desigualdades estructurales que tienen los propios estados. Y esto está relacionado con la pobreza, está relacionado, ponía el ejemplo en el caso de en Caracas se nos va poco la luz, hay cada vez poco más de apagones, pero se nos va muy poco la luz en comparación al interior del país, que se va por muchas horas y todos los días prácticamente. Hay que atender las situaciones de quienes tienen alfabetización digital y quienes no la tienen. Es decir, hay aspectos para que se garantice un uso correcto de la inteligencia artificial, de todas las tecnologías de la educación, en la medida en que no solamente se atiende a la escuela, sino el contexto de la escuela, el contorno de la escuela. Y por eso yo asociaba el Internet a salarios dignos. Si hay salarios dignos, las personas pueden tener Internet, pueden usar la inteligencia artificial. El niño de una zona popular y el niño de una zona de clase media tal vez van a tener a lo mejor no igualdad de oportunidades, pero la brecha no va a ser tan amplia. Y esto es lo que nos dice la relatora de Naciones Unidas con este informe. Bueno, en resumen, los invito y las invito a que busquen el informe en Internet. Estamos en tiempo de ponernos al día con todo esto de las tecnologías de información, la inteligencia artificial. Les repito el nombre para que lo busquen. Lo pueden buscar así, relatora ONU, Derecho a la Educación, informe, uso de inteligencia artificial. En la educación ustedes van a conseguir el informe. Yo les recomiendo que ustedes lo busquen, lo lean con detenimiento. No es muy largo. Uno se emociona en la medida que lo va leyendo cuando empiezan a aparecer los ejemplos de cómo en otros países se han ido implementando estos programas del uso de la inteligencia artificial en la educación. Úsenlo. Y les recuerdo, no estoy haciendo propaganda de esta plataforma, sino que yo la uso, me parece muy sencilla. Usen para sus presentaciones esta plataforma que se llama Gamma. Muy efectiva, muy sencilla de usar para cualquier tipo de presentaciones gratuitas, además. Y el otro elemento es recordarles que estoy no todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche con este programa, que la primera parte de noticias en materia de derechos humanos, la segunda parte de educación en derechos humanos, para que usted conozca más sus derechos, porque usted los conoce. Conozca las instituciones que posiblemente no las conozca, conozca los procedimientos porque posiblemente no los conoce bien para usted defender sus derechos humanos. Estoy de lunes a viernes. La próxima semana vamos a hablar, tomando en cuenta que es Semana Santa, estaremos hablando de un derecho que nos establece la Constitución, que también es un derecho humano, el derecho a tener nuestras propias creencias, religiosas o no, el derecho a las creencias. Entonces,
Vamos a estar lunes, martes y miércoles porque no tendremos programa, ni jueves ni viernes porque es Semana Santa, pero vamos a hablar de ese artículo de la Constitución. Además, hay el Ministerio del Interior, del Poder Popular para el Interior y Justicia, tiene una comisión especial sobre cultos que vamos a consultar. Podemos contactar a alguien de la comisión de culto, lo contactaremos para darle a usted información más concreta, pero la próxima semana estaremos hablando de este derecho que está también consagrado en nuestra Constitución, que usted pueda ser evangélico, ser cristiano, profesar la religión musulmana, la judía. En este país todos debemos tener cabida con nuestras distintas creencias religiosas, y quienes son ateos también. Hay un amigo que decía, los ateos tienen la religión del ateísmo. Bueno, quienes son ateos también, pero todas las creencias las plantea la Constitución, que nosotros las podemos ejercer siempre y cuando no atenten contra la moral y no afecten la dignidad humana. Porque sí hay algunas prácticas que se cubren de religión que afectan la dignidad humana. De esto vamos a estar hablando. Nos vemos entonces el próximo lunes a las 8 en punto. Esta semana que viene se la dedicaremos a este artículo de la Constitución, a analizarlo, a conocer un poco este derecho a tener nuestras propias creencias, y pueden seguirme por las redes sociales. En esta cuenta es Marino Alvarado Betancourt, en Instagram marino.alvarado, en X o Twitter, como todavía le llaman muchos, es @Marino Alvarado. Realizo un resumen de 90 segundos, la situación de derechos humanos en Venezuela en 90 segundos. Si le llega por las distintas plataformas, ayúdenlo a difundir para que otros estén informados. Que tengan muy buenas noches. Quienes no han cenado, como en mi caso, que tengan buen provecho. Nos vemos el lunes.